las organizaciones de la economía solidaria, de la economía popular, de la economía comunitaria, no se pueden volver sostenibles si no se integran. Ese es un principio de la economía. Es que usted tiene que estar vinculado a una cadena productiva, a una cadena de valor, a un circuito asociativo, le llamamos nosotros, de manera que lo que usted hace se junte con lo que otros hacen, para que haya un mercado común. Si es que usted está en el sector de la producción, para que los productores sean dueños de los procesos de industrialización, para que la industrialización tenga mercados locales, nacionales, internacionales, para que podamos promover la educación de forma colectiva, la educación solidaria de forma colectiva en un territorio, para que impulsemos el crédito de proyectos de impacto regional y no solo en pequeños créditos para desarrollar 2 o 3 emprendimientos aislados. Sacar del aislamiento a las organizaciones a procesos de integración es un gran reto en el cual tiene que trabajar la política pública para los próximos 10 años. Bienvenidos y bienvenidas a Super Solidaria Te Cuenta, el podcast oficial de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Hoy tendremos una conversación muy especial sobre una apuesta que se está gestando desde lo colectivo, con los territorios, con las organizaciones, el Estado, la construcción del Plan Decenal de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria. Este es un camino de largo aliento que busca transformar la manera en la que producimos, en la que nos organizamos y la manera en la que cuidamos la vida. Para hablar de este proceso, de la Segunda Asamblea Nacional Solidaria, Popular y Comunitaria y de la articulación interinstitucional, nos acompaña Mauricio Rodríguez, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Él es abogado, educador popular, investigador y un hombre comprometido con los procesos sociales de base. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias a usted por esa invitación a conversar para Super Solidaria Te Cuenta. Claro que sí. Bueno, hablemos inicialmente del plan. ¿Qué es el Plan Decenal de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria? Bueno, nuestro Plan Nacional de Desarrollo estableció que en este cuatrenio había que renovar la política pública de economía social, de economía solidaria, popular y comunitaria. Entonces estableció una serie de artículos orientados a la integración, a la articulación de esos distintos modelos económicos y definió la necesidad de construir ese plan decenal. Colombia tiene un COMPES para la economía social y solidaria, es el COMPES 4051. Ese COMPES se hizo en el año 2020 y su vigencia fue de 5 años. Es decir, que todas las actividades que están incorporadas en ese COMPES se deben materializar y concretar para el año 2025. Lo que quiere decir que a partir del año 2026 Colombia no tendría una política pública. Por eso en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporó la tarea de construir un plan decenal que articule las economías social, solidaria, popular y comunitaria y así de esta forma fortalecer la relación entre organizaciones, territorios y gobierno para que la economía social y solidaria, para que la economía popular se pongan en el centro del desarrollo. Es decir, que ese COMPES anterior, el que está vigente actualmente, sí, que finaliza en el año 2020-2025, aún se están desarrollando acciones relacionadas con el tema. ¿Cómo nos fue con ese COMPES? Yo creo que en general se cumplieron cosas muy importantes, se abrieron espacios para la economía social y solidaria, se hicieron transformaciones importantes en los temas de supervisión, se trabajó en los temas educativos del sector de forma importante. Sin embargo, fue un COMPES donde habían demasiadas generalidades, pocas herramientas y sobre todo era un COMPES que estaba pensado exclusivamente para lo que conocemos en el sentido clásico como la economía social y solidaria, es decir, cooperativas, fondos de empleados, mutuales y algunas actividades con organizaciones comunales. Ese margen de limitación de alguna forma, pues hay que superarlo en esta agenda. Entonces lo que hay que hacer es traer el modelo que nos permitió el COMPES 4051, fortalecerlo e incrementar las formas de integración territorial de las distintas economías para que esa integración se convierta en el elemento fundamental de esa transformación del territorio. Claro, y ahí también empezamos a hablar de economía popular. Economía popular. Aquí, desde la Super Solidaria y en diferentes espacios en los que hemos estado, se ha venido integrando no solo la economía solidaria como en su máxima expresión, sino también la economía popular. Hablemos un poquito de la economía popular, ¿a qué hace referencia? Como para que quienes nos escuchan y nos ven, pues tengan un poco más de contexto. Esta es una discusión en varios sentidos. Algunos consideran la economía popular
exclusivamente como la informalidad. La informalidad del empleo en Colombia es una informalidad del 66%, casi el 70%, porque hay mucha economía, por ejemplo, de ventas no estacionarias, ventas de calle. Eso es, digamos, lo que se llama la informalidad. Pero la economía popular es mucho más que la informalidad. Es también todo ese conjunto de pequeñas unidades productivas, de empresas pequeñas, famiempresas, pymes, mipymes, que son las que se encargan de generar procesos productivos en las comunidades, en los barrios. Estamos hablando del señor de la panadería, estamos hablando de la persona que hace las costuras de la ropa, la señora que tiene una pequeña lavandería en el barrio, la tienda, el que vende las frutas para el desayuno a los funcionarios en la esquina. Esa economía es la economía popular. Entonces tiene esas dos caras, una economía informalizada, individualizada, muy precarizada, y por el otro lado pequeñas unidades productivas. Pero cuando usted suma eso, está hablando de al menos el 32% del PIB en Colombia en términos de producción. Así que es una economía grande, absolutamente rizomática en toda la sociedad colombiana, y ello implica que hay que tener una política hacia allá. El presidente Petro ha marcado una ruta que consideramos correcta. Esa economía popular puede fortalecerse a través de 3 tareas en concreto. 1, la asociatividad. 2, el acceso al saber, a la formación a través del SENA, del sistema educativo público. Y 3, el crédito popular, que implica reducir intereses para que esas personas que están luchando por mantener su pequeña empresa, su pequeño negocio, pues puedan sobrevivir. Y además ese crédito de esa economía popular tiene que ayudar a resolver el principal problema de fuga de esa economía popular, que son los créditos ilegales, que llamamos comúnmente como gota a gota, pero que tienen muchas otras denominaciones, y que al final terminan llevándose todo el producido de esa pequeña economía. Qué importante eso, porque a veces se habla de economía solidaria y se asume que es algo lejano, pero resulta que la economía solidaria y popular está en lo cotidiano, en la plaza, en las calles, en la casa de al lado, en el vecino, que tiene algún proceso de unidad productiva, ¿no? Sí, esta es una discusión muy interesante porque algunos gremios, sobre todo gremios del sector de la economía solidaria, se han planteado pues que ellos no tienen nada que ver con la economía popular. Pero cuando usted va a las bases de las cooperativas en Colombia, pues son campesinos o campesinas, o son economía familiar, o son pequeños vendedores que están intentando organizarse para mejorar sus condiciones. Hay sistemas incluso de crédito rotativo que utilizan esa economía popular y cuyos rendimientos obviamente se quedan en el sector solidario, pero sin esa economía popular no habrían esos rendimientos. Claro. Entonces, de alguna manera, la economía popular está conectada con la economía solidaria en la medida que lo solidario es el modelo de asociatividad que le puede permitir a esa economía popular desarrollarse, fortalecerse y permitir que la gente salga de condiciones de pobreza y de desigualdad a unas condiciones de vida digna diferentes. Claro, ese modelo solidario, el motor. El modelo solidario es el motor de esa relación de las distintas formas asociativas. También es cierto que durante muchos años el modelo solidario, el cooperativismo, el mutualismo, se centraron en sí mismos. Y en algo el COMPES 4051 ayudó a una mirada hacia adentro de las organizaciones, porque estableció un plan que tenía que ver con la creación, con el fomento, con el desarrollo, con la protección. Solo pensaba hacia adentro. De hecho, la gestión pública se centró en apoyar organizaciones para desarrollar ese COMPES cumpliendo cada uno de esos pasos. Y resulta que la economía y sobre todo estas formas de organización de las comunidades para el desarrollo de la productividad, pues son mucho más que una organización. Son redes, son tejidos, son circuitos económicos, son articulaciones territoriales, son infraestructuras. Y si eso no se integra, pues obviamente las organizaciones no pueden permanecer en el tiempo, no se pueden volver sostenibles. Y esa es la experiencia que nosotros traemos. Organizaciones que fueron acompañadas con un modelo de intervención individualizado que no pudieron ser sostenibles cuando efectivamente ese modelo de intervención no continuó. Claro, y ahora se esperará que en ese plan decenal quede contemplado todo ese dinamismo. Claro, pero las organizaciones de la economía solidaria, de la economía popular, de la economía comunitaria, no se pueden volver sostenibles si no se integran. Ese es un principio de la economía. Es que usted tiene que estar vinculado a una cadena productiva, a una cadena de valor, a un circuito asociativo, le llamamos nosotros, de manera que lo que usted hace se junte con lo que otros hacen, para que haya un mercado común.
si es que usted está en el sector de la producción, para que los productores sean dueños de los procesos de industrialización, para que la industrialización tenga mercados locales, nacionales, internacionales, para que podamos promover la educación de forma colectiva, la educación solidaria de forma colectiva en un territorio, para que impulsemos el crédito de proyectos de impacto regional y no solo en pequeños créditos para desarrollar 2 o 3 emprendimientos aislados. Sacar del aislamiento a las organizaciones a procesos de integración es un gran reto en el cual tiene que trabajar la política pública para los próximos 10 años. Bueno, y un poco en este tema del impacto, hablamos que este COMPES fue a 5 años. ¿A cuánto se espera que sea el impacto que genere el plan decenal? A 10 años, precisamente, pero lo que se pretende es que este plan decenal deje las bases de una transformación económica que necesariamente tiene que empezar en los territorios. El principio es la integración de las organizaciones en el territorio, sea que estén creadas, sea que ya existan, sea que no estén acostumbradas a trabajar juntas. La experiencia que nosotros hemos construido en la Unidad Solidaria en estos ya 3 años de gobierno es que es posible integrar las organizaciones en el territorio. Nosotros tenemos una meta en el plan de desarrollo que se llama construir territorios asociativos solidarios y la entendemos como esa capacidad de juntar las distintas formas asociativas en un territorio para generar productividad, comercio justo, desarrollos agroindustriales, dependiendo pues de cada territorio y sus particularidades. Esa integración es posible y hoy lo que podemos mostrar como resultados es que es gracias a esa integración como los procesos asociativos están incrementando su participación en el mercado regional o en los procesos de agroindustrialización o incrementando la producción agraria o rural o campesina. Y entonces estos incrementos, estos crecimientos de esa productividad son los que nos muestran que estamos en el camino correcto. La integración es la fórmula para sacar de la marginalidad la economía solidaria, popular y comunitaria. Bueno, y con esta integración, entonces ahora vamos hacia la asamblea, se está construyendo la segunda asamblea solidaria, popular y comunitaria. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de construcción de la asamblea, el tema metodológico, dónde se va a realizar, sí, por qué ese lugar. Bueno, para construir el plan decenal de la economía social, solidaria, popular y comunitaria, hemos acordado una ruta metodológica que tiene que ver con discutir en cada uno de los departamentos del país aportes en 2 sentidos, aportes a la política nacional y aportes al fortalecimiento a los procesos asociativos del territorio que hoy están dialogando en clave de integración. Esos aportes van a llegar a una segunda Asamblea Nacional Solidaria, Popular y Comunitaria que vamos a realizar en el departamento de Santander. Esta asamblea dejará las bases. Luego habrá, por supuesto, un trabajo técnico de depuración, de construcción de los documentos finales y aspiramos a que este ejercicio termine en varias herramientas. Un COMPES de economía social, solidaria, popular y comunitaria que integra todos los esfuerzos, unas instancias de articulación interinstitucional que permitan que esto realmente se desarrolle. Hoy, por ejemplo, hay un comité intersectorial de la economía solidaria, por el otro lado hay un Consejo Nacional de la Economía Popular y nos encontramos para hablar temas bastante parecidos, para que vea usted. Entonces necesitamos integrar el esfuerzo interinstitucional, establecer la ruta para las reformas normativas que requiere el sector. El sector requiere una reforma, yo lo he llamado una ley solidaria, que le dé verdaderas herramientas para insertarse en el desarrollo territorial y nacional. Y entonces lo que produciremos serán ese conjunto de herramientas y de rutas en el marco de ese plan decenal de la economía social, solidaria, popular y comunitaria. ¿Cuál es el papel de las organizaciones de base, de las comunidades, de los proyectos productivos en esta asamblea? Pues la más importante, porque son quienes nos tienen que ayudar a diseñar. A esto le llamamos diseño colaborativo, porque no son solamente las visiones que desde el Estado, desde el gobierno tenemos, sino es la visión compartida con las organizaciones construida en territorio. Esto no empieza de cero. Nosotros empezamos un trabajo de acercamiento de las organizaciones en el año 2023. Realizamos en el primer semestre del 23 creo que 29 asambleas regionales de economía social, solidaria, popular y comunitaria. Luego realizamos la primera asamblea, la hicimos en Neiva, en la que nos acompañó el señor presidente de la República. Tuvimos incluso una presencia muy importante de delegaciones internacionales. Y allí se sentaron las bases de un pacto de las economías para el cambio, sobre el cual hemos venido trabajando. Estas economías están produciendo transformaciones
en el campo, llevando los productos de forma directa a los consumidores de las ciudades. Estamos impulsando proyectos de agroindustrialización. Estamos desarrollando proyectos de turismo solidario, buscando mecanismos para que el crédito llegue a las organizaciones, para incentivar la cultura solidaria. Hemos desarrollado redes de comunicación solidaria con las personas que hacen de la comunicación y la información su modelo empresarial solidario. Esto ya está funcionando en todo el país. Así que la asamblea que vamos a realizar en Santander, pues de alguna manera también será un punto de encuentro de este avance que hemos logrado en estos años y al mismo tiempo la definición del largo plazo de lo que tiene que ser la política que haga que el sector solidario, que la economía solidaria, popular y comunitaria se pongan en el centro del desarrollo. ¿Por qué Santander? La primera fue en Neiva, en el Huila y ahora nos dirigimos hacia Santander. Bueno, son regiones que tienen una historia muy importante desde el punto de vista asociativo, desde el punto de vista del cooperativismo. Es una región que ha tenido una trayectoria sumamente importante en el sector cooperativo de la producción, en el sector solidario del turismo, en el mutualismo, en los fondos de empleados, en la relación entre economía popular, economía solidaria, en el respaldo institucional que tenemos. Entonces, digamos que hay como unas características muy importantes, así como lo hicimos en Neiva. Neiva es una región, Neiva o la región surcolombiana, para ser más amplios, es una región en donde el modelo solidario está en auge. Está creciendo el cooperativismo de los productores cafeteros, crece el cooperativismo y la asociatividad del sector turístico. Las plazas de mercado están pasando a ser administradas por cooperativas. O sea que hay un movimiento del cooperativismo y del mutualismo, de todas estas formas de la economía solidaria en insertarse a procesos estratégicos del desarrollo regional. Por eso vamos a Santander, por eso vamos a aprovechar este acumulado que la gente ha construido durante años, en donde comunidades, la iglesia, gobiernos han trabajado conjuntamente para sacar adelante la economía solidaria. Y yo creo que eso es lo más importante de este proceso y de esta asamblea que está próxima, que se realizará en los próximos meses, y es que viene trabajándose con y para los territorios. Así es. Y eso es lo que le da la legitimidad también a este gobierno del cambio, que sí, es lo que nos da sentido. Así es. La apuesta ha sido territorial, nuestra apuesta ha sido estar en los territorios. Nosotros encontramos una entidad que no tenía presencia nacional. Lo primero que hicimos fue asegurar que tuviéramos presencia en todos los departamentos del país. A partir de ahí fuimos a las asambleas con las organizaciones. Con ellas definimos unas agendas comunes territoriales en las cuales empezamos a trabajar en la integración para juntar esos esfuerzos en circuitos asociativos solidarios. Hoy tenemos andando 25 modelos de integración económica territorial. Aspiramos a cerrar el gobierno con 33 proyectos de integración económica territorial que llamamos circuitos asociativos solidarios, que tienen diferentes denominaciones según la región, pero que son definiciones de la gente alrededor de esa integración que les ha permitido sacar sus organizaciones de la marginalidad y ponerlas en proyectos estratégicos regionales. Sí, y hay un compromiso también de las entidades del gobierno nacional por hacer esa presencia en territorio. De hecho, con Unidad Solidaria hemos participado, hemos liderado el espacio de Ruta Solidaria por la Paz, con el que hemos llegado a distintos territorios de Colombia, casi todas las regiones del país. Entonces, qué importante que esa articulación pues permanezca en el tiempo. Sí, el cambio de foco de la Supersolidaria, de ser una entidad orientada a la supervisión preventiva, al final termina impulsando el fomento. Y esto es sumamente importante, porque ya no se trata solamente de una entidad que actúa después de los errores de las organizaciones o para controlar a las organizaciones, sino que está inserta en los desarrollos territoriales de las organizaciones de la economía solidaria, del cooperativismo, del mutualismo. Y esa relación ha sido muy importante para todos, porque entonces hay confianza en que lo que se está haciendo está bien, que se puede mejorar siempre, que se puede fortalecer el buen gobierno y las prácticas de las organizaciones y que hay una entidad que acompaña, no para que las organizaciones de la economía solidaria desaparezcan, sino para que hagan los ajustes que tengan que hacer en su momento y perdurar en el tiempo. Esto sumado a esfuerzos de otras entidades, como usted dice. Hoy hay un gobierno orientado al fomento de la economía solidaria, popular y comunitaria. El presidente de la República insiste todo el tiempo en esta tarea. Es a través del cooperativismo, es a través del mutualismo como las comunidades pueden salir adelante
integrando sus esfuerzos y fortaleciendo su capacidad colaborativa regional. Hablemos un poquito de esa articulación interinstitucional. Ya mencionamos un poco la Supersolidaria, pero se vienen desarrollando unos espacios como la Mesa Intersectorial, Sí. el Consejo Nacional. ¿De qué se conversan esos espacios? ¿Qué se espera de estas reuniones, de esos encuentros? Pues, digamos que hay como dos modelos de la integración interinstitucional, la formal y la real. En la formal hay un decreto que estableció la creación de una comisión intersectorial. Yo puedo decirlo con tranquilidad, ese es un espacio que no funciona. Y no funciona porque al final, más allá de reunirnos para decirnos lo que ya hacemos, está el territorio. Y entonces hay una integración real del gobierno en territorio. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Arauca, donde estamos desarrollando con las organizaciones un proceso de agroindustrialización solidaria del sector del cacao. Ahí estamos trabajando con la ADR, con agricultura, estamos trabajando con las instituciones de los temas de paz, con el Ministerio de Comercio, con INVIMA. Entonces hemos creado una red institucional para empujar, con el Banco Agrario, para empujar ese proceso de agroindustrialización del cacao. Si vamos a Tumaco, estamos trabajando con el Ministerio del Transporte, con el Ministerio de Comercio, con la ANI, para que un puerto pase al sector cooperativo y poder desarrollar desde ahí la agroindustrialización de la pesca. En el Huila estamos trabajando con Fontur, con el Ministerio de Comercio, con varias entidades para impulsar el turismo solidario y ahora para que a través de las plazas de mercado sean las cooperativas y las asociaciones de campesinos las que lleven directamente sus productos. Acabamos de lanzar en Neiva el Centro de Fomento Asociativo Solidario del Huila, CEFOAS. Ahí nos acompañaron 11 entidades del gobierno nacional que están comprometidas en ayudar desde cada una de sus áreas a que ese proceso de fomento se desarrolle integralmente. Entonces hoy podemos decir que hemos logrado superar la formalidad y hemos llevado la relación interinstitucional a la práctica en cada uno de los territorios de Colombia. Falta mucho, faltan todavía elementos por afinar de esa relación interinstitucional, pero puedo decirle que como nunca antes hay un gobierno jugado al fomento de la economía social, solidaria, popular y comunitaria. Bueno, se acerca el lanzamiento de la Segunda Asamblea Nacional Solidaria, Popular y Comunitaria. ¿Qué esperamos de este espacio? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, lo primero es que este es un acuerdo entre 8 alcaldes de Santander en los cuales se va a realizar la asamblea. La asamblea va a tener un epicentro en San Gil y vamos a tener 7 municipios más donde sus alcaldes han puesto a disposición pues sus municipios para sacar adelante los distintos ejes temáticos, las discusiones pues, que va a tener la asamblea. Por eso este lanzamiento lo realizamos con los alcaldes y también con las organizaciones del territorio que se pusieron la camiseta desde el día 1 cuando empezamos a buscar dónde hacer la segunda asamblea y ellos dijeron nosotros queremos, tenemos toda la intención, el interés, la experiencia para ayudar en este proceso y ahorita lo que va a pasar el 11 de abril es que vamos a hacer el lanzamiento de la asamblea con los alcaldes, con las organizaciones del territorio, con las otras instituciones de carácter nacional que nos van a acompañar también en esta puesta de lanzamiento. Y pues dejamos la invitación abierta aquí a través de su programa para que el que quiera acompañarnos el viernes a partir de las 2 de la tarde en San Gil, ahí vamos a realizar el lanzamiento de la Segunda Asamblea Nacional Solidaria, Popular y Comunitaria. Ya para ir cerrando, hace poco se realizó en Bogotá un encuentro en donde se planteaba como la propuesta metodológica de lo que iba a ser la asamblea, el lanzamiento. ¿Cuál es este papel de las instituciones, de las demás instituciones del gobierno nacional en la consolidación de estos espacios que nos van a llevar finalmente al plan decenal de economía solidaria? Esta pregunta es clave por una razón. Una de las diferencias que tenemos con el COMPES es que con el COMPES 4051 es que como se centró en este concepto de lo social y solidario, pues se pensó que había una institucionalidad para lo social y solidario, la unidad solidaria, que es la entidad de fomento en términos nominales, digamos en términos formales. Pero como le cuento y como le digo, es a través de la integración de muchos sectores de gobierno, como se ha impulsado la economía social, solidaria, popular, comunitaria, campesina, familiar, agroecológica, hay muchas dimensiones de esto. El tema de la asociatividad de los jóvenes, el tema de la sociedad de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, la asociatividad de las víctimas para poder sacar adelante sus emprendimientos, los compromisos con los firmantes de los acuerdos de paz del año 2016 para desarrollar los procesos productivos de los firmantes.
Y todo esto involucra a las entidades de gobierno, a muchas entidades de gobierno. Por eso esta asamblea no es solo de la Unidad Solidaria, es de toda esa mesa interinstitucional, es de todo ese trabajo de las diferentes instancias de gobierno que van a estar en sus respectivos ejes acordando la política de asociatividad solidaria de los próximos 10 años con las organizaciones. ¿Cómo fomentar el incremento del cooperativismo en el campo? Pues ahí va a estar el Ministerio de Agricultura, la ADR, la Agencia Nacional de Tierras, el sector agricultura, discutiendo con el campesinado la estrategia de asociatividad. ¿Cómo fortalecer la asociatividad de la economía popular en las ciudades? Pues eso hay que discutirlo con el Ministerio de Comercio, con Impulsa, con las distintas entidades que tienen que ver con este fomento de la productividad en las principales ciudades de Colombia. Y así digamos que cuando miramos el turismo nos encontramos con una institucionalidad para impulsar esto, con el artesanado, con los procesos de educación, de formación, no solo informal, que es la que conocemos en el sector solidario, sino también la educación formal, las universidades, los colegios. Entonces el sector de educación tiene que estar ahí discutiendo cómo llevamos el modelo solidario a las aulas, de forma permanente, de forma constante y, por supuesto, masiva, para que la cultura empiece a cambiar desde la escuela y la gente asuma que no es a través del individualismo, sino a través de la asociatividad como puede sacar adelante sus proyectos regionales. Bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje envías a las organizaciones solidarias de la importancia de esta articulación para su fortalecimiento? Estamos en el mejor momento de crecimiento del sector solidario en Colombia. Hay un conjunto de instrumentos nacionales e internacionales que han ayudado a este desarrollo. Hay una decisión política del presidente de la República, de la vicepresidenta Francia Márquez, de impulsar el modelo solidario, el cooperativismo, el mutualismo en las distintas regiones del país. Hay una red de instituciones que están haciendo el fomento, como nunca antes, para que el cooperativismo y la asociatividad se desarrollen. Y hay una oportunidad enorme para que construyamos una política pública de largo plazo que saque de la marginalidad a las organizaciones, que impulse la integración regional y que permita construir proyectos de impacto en esas regiones a través del modelo de economía solidaria, modelos de desarrollo solidario para que las regiones puedan trabajar conjuntamente en la recuperación de entornos que fueron destruidos por el extractivismo, en la producción agroalimentaria, en la industrialización, en el comercio justo, en el turismo, que son las economías de la vida. Este es un plan para construir el nuevo mapa de economías para la vida que sea capaz de ponerse al frente de una nueva productividad regional, pero al mismo tiempo de la salvaguarda del planeta, que es una de las grandes apuestas de nuestro gobierno y que tiene que mostrar resultados concretos en lo que esperamos se logre en términos de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El modelo solidario se convierte en un vehículo fundamental, así lo dice la resolución 77-281 de las Naciones Unidas, y este es el momento de que Colombia se ponga a disposición de esa agenda nacional e internacional con instrumentos nuevos, con instrumentos interinstitucionales, con todo el sector para hacer que estos propósitos se hagan realidad. Muchas gracias, Mauricio. No cerramos todavía. Bueno. Me surgieron otro par de preguntas y mencionaste economías para la vida. Sí, señora. Y desde el año pasado hemos estado insistiendo en economías para la vida, economías para la vida. ¿Qué son economías para la vida? Pues Colombia sufrió durante esta larga era neoliberal de un enfoque económico basado en el extractivismo, de sacar economías primarias o sacar, digamos, recursos primarios y ponerlos en el mercado internacional. No solamente carbón, gas, petróleo, también el café, por ejemplo. Economía primaria. Cacao en Arauca, economía primaria. Solo la pepa seca o en baba, como le llaman los productores. Toda nuestra economía agrícola y toda nuestra economía minera es economía primaria. Es lo que Eduardo Gudinas llama una economía del derrame, porque realmente cuando usted vende esa materia prima sin ningún proceso de transformación, lo que está entregando es la riqueza para que otro la transforme y se quede con ese valor agregado, tanto de la transformación como del mercado internacional, que es donde está, digamos, el lucro final de este modelo. Este modelo llevó a la destrucción de la industria en Colombia. Llevó a la destrucción del turismo porque destruimos regiones enormes, bellísimas, para abrirle campo a la minería. Destruyó la vida en territorios a los que les quitaron el agua para
torcer los ríos y los riachuelos para llevarlos a la gran industria minera. Destruimos pueblos enteros para acaparar el agua en represas, para seguir moviendo el modelo energético basado en energías fósiles y en el agua, en las represas. Todo ese modelo ha destruido el tejido productivo y la vida de nuestros territorios. Colombia, potencia mundial de la vida, que es el principio, es la sombrilla de nuestro gobierno, lo que ha intentado es que la economía gire hacia donde está verdaderamente la productividad. ¿Que hoy cuál es? Producción agrícola. El mundo necesita alimentos y Colombia es una despensa agrícola nacional e internacional. Turismo. 7 millones de turistas ha traído Colombia en este gobierno. Es decir, la gente está volviendo a conocer la maravillosa riqueza natural y comunitaria que tiene nuestro territorio. La producción limpia, la agroecología, estamos desarrollando proyectos de esa línea. La transición energética a través de comunidades energéticas que hacen a través de juntas comunales, de asociaciones de vecinos o de cooperativas. Esto también está pasando. Es posible pasar, gracias al modelo solidario, de esas economías de la muerte del extractivismo a las economías de la vida, que son la producción agrícola, que son el turismo, que son la agroindustria, que son el comercio justo. Y toda esta transición también finalmente terminan en la construcción de paz y en cerrar brechas de desigualdad. Como Así este es. plan decenal que se va a construir nos ayuda a disminuir esas brechas y a construir paz en los territorios. Nosotros tenemos dos agendas importantes acá, que al final tiene que ser una sola, porque es un solo país. Hay que cumplir los acuerdos que firmó el Estado colombiano, en cabeza del presidente Santos en ese momento, con las antiguas FARC-EP. Ese acuerdo hay que cumplirlo, hay unos tiempos de cumplimiento. Este gobierno ha logrado incrementar el cumplimiento de ese acuerdo en materia de tierras, por ejemplo, donde no se movía la entrega de tierras. Estamos llegando a la cifra histórica de entrega de tierras a los firmantes para poder desarrollar esos procesos, a fortalecer sus procesos asociativos, sus procesos productivos a través del PLANFES, que es el plan de fomento en materia rural, pensada en el cumplimiento del acuerdo de paz. Entonces, ahí hay una agenda que hay que seguir desarrollando y que seguir cumpliendo. Y por supuesto los próximos gobiernos deben continuar la línea de cumplimiento del acuerdo porque son compromisos de Estado, compromisos unilaterales de Estado ante el sistema de las Naciones Unidas. Pero también hay otros actores que tienen que venir a la paz. Y estos actores que mutaron de la lucha política a la lucha económica para controlar territorios, para poder seguir desarrollando, por ejemplo, mercados ilegales, pues de alguna manera tienen que dar un salto para poder construir esas regiones desde otra perspectiva. En eso se está trabajando. El presidente de la República acaba de recibir las armas de un grupo de una disidencia del ELN llamada Comuneros del Sur en Pasto, que demuestra que es posible pasar a la paz y dar posibilidades productivas a los territorios en paz. Falta mucho en este terreno, porque obviamente cuando se empiezan a acercar los negocios ilegales y se empiezan a capturar sus mercancías a mar abierto, pues obviamente se incrementa también la violencia territorial. Pero hay un gobierno que ha defendido los territorios y que sigue abriendo la puerta para que la paz total sea posible. Totalmente, eso es reafirmar el compromiso del gobierno nacional en esta consolidación de la paz. Acá hay un tema importante que falta mencionar. Los modelos de paz que hemos implementado, sobre todo el modelo del año 2016 entre gobierno y FARC, se centró mucho en la desmovilización individual. Sí hubo una apuesta colectiva que quedó incorporada en los acuerdos, pero la experiencia nos muestra que los proyectos que son sostenibles son aquellos que se pueden desarrollar colectivamente en un territorio. Por eso hoy en esta discusión de la paz es determinante la asociatividad de las comunidades para defender su territorio a partir de los procesos de transición económica que hay que producir para salir de economías ilegales a las economías para la vida. Y tanto en las comunidades como en la institucionalidad hay que trabajar en equipo para que esto pueda ser una realidad. De acuerdo a este tema de trabajar en equipo, Mauricio, ¿qué crees que cambió en el sector un poco con la llegada de la superintendencia María José Navarro con el tema de supervisión preventiva? Bueno, yo creo que María José, que es una mujer comprometida con las luchas de los movimientos sociales, con las luchas territoriales,
pues entiende que lo que hay que hacer es darle herramientas a las organizaciones para que se fortalezcan, para que se desarrollen, y claramente eso es lo que significa el modelo de supervisión preventiva, es antes de que haya problemas, pues hablemos y juntemos esto con el fomento. Y entonces tenemos una superintendenta que habla permanentemente con la unidad solidaria para que el fomento se haga de forma colectiva, pero que también dialoga con nosotros, con el Ministerio de Agricultura, que dialoga con el Ministerio de Comercio, que dialoga con los distintos sectores de gobierno para que el fomento sea integral, como lo hemos dicho. Creo que la supersolidaria cambia completamente el giro con su llegada y que ojalá esta visión de fortalecimiento, de esta visión de acompañamiento se mantenga en el tiempo, y yo creo que el nuevo plan decenal de economía solidaria tiene que darle más herramientas a este modelo de supervisión preventiva, no solo como una agenda de acompañamiento a unos eventos, sino con herramientas concretas. Ni la supersolidaria, ni la unidad de fomento, la unidad solidaria, tenemos condiciones territoriales. Hay que hacer una reforma institucional para que este sector eleve su capacidad institucional, que hayan oficinas regionales, nosotros le llamamos centros de fomento o le llamamos centros de servicios compartidos, para que haya lugar en donde la gente que quiera desarrollar el cooperativismo, la asociatividad, el mutualismo, venga y nos pregunte, tenga un lugar donde ir. Si no hay un lugar, es muy difícil que la gente se encuentre. No se encuentra por internet, no se encuentra por el WhatsApp, y eso está bien, pero hay que incrementar la institucionalidad. Y ahí estamos comprometidos tanto la Unidad Solidaria como María José Navarro, que desde la Supersolidaria lo ha hecho a pie, a pulso, llegando a los territorios con una agenda de asociatividad para la paz y, por supuesto, con una propuesta concreta de supervisión basada en el desarrollo y en el fomento. Mauricio, ¿cómo te imaginas este país si en esos 10 años logramos implementar lo que quede en ese plan decenal solidario, popular y comunitario? Pues tendríamos un país muy rico. Tenemos todo. Todo. Tenemos la riqueza natural, tenemos la gente, tenemos la capacidad de trabajo, tenemos la disposición institucional. Si Colombia es capaz de hacerlo, se convierte en una potencia mundial, económica, pues, para ser claros, para ser concretos. Nueva Zelanda logró, que es un país pequeñito, a través del modelo cooperativo, convertirse en una potencia mundial de la leche, y nosotros tenemos más leche que de Nueva Zelanda. Podemos hacerlo. Estamos trabajando con la ADR en el cooperativismo de segundo nivel de los productores lecheros, porque no puede ser que el pobre campesino tenga que seguir sacando sus cantimploras a ver a qué precio se las compran, y si el precio no es justo en el mercado, entonces se las botan a mitad del camino. Eso no puede pasar en un mundo donde hay hambre. No podemos botar la leche en un mundo de hambre. Pero si desarrollamos la agroindustria, podemos llevar alimentos procesados a muchos lugares del mundo, y entonces ampliamos nuestro comercio. El presidente lo acaba de decir de forma categórica. Hay que abrir las fronteras de Colombia, diversificar sus socios del mercado internacional, y ahí está el sector solidario precisamente para ayudarnos a construir esas nuevas relaciones. Entonces podemos tener agroindustria. Del turismo ni se hable. El turismo tiene que ser comunitario, no el turismo que saca a las comunidades para apropiarse de sus casitas y luego ponerla al servicio de las grandes empresas. No, un turismo comunitario, en donde la gente enseña al turista cómo es su cultura, no solamente cómo es su belleza natural, sino cómo es su cultura, cómo se consume, cómo son sus platos típicos, su gastronomía. Eso lo estamos haciendo, entonces ahí hay una riqueza enorme. El mundo puede, y Colombia en particular puede, ser un país rico económicamente a través del modelo solidario. Si en 10 años cambiamos la matriz económica basada en la acumulación individual a la apropiación colectiva y a la protección de los bienes comunes. Qué bueno que estemos hablando de estos temas, que estemos hablando del cuidado, del trabajo articulado, que estemos hablando del buen vivir como una apuesta transformadora. Mauricio, muchísimas gracias por compartirnos toda esa información de manera tan clara. Gracias también por el compromiso con los procesos solidarios, comunitarios, y nos queda claro que esto no es un documento más lo que se va a construir en esta asamblea, sino que es una hoja de ruta para fortalecer el sector solidario y para que todos estos planes que se tienen desde las comunidades pues tengan una herramienta para hacerse realidad. Ojalá que la articulación entre unidad solidaria y supersolidaria se mantenga firme y permita consolidar todo este proceso. Así va a ser. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
A todas y todos los que nos escuchan, les invitamos a sumarse, a participar, a ser parte de esta transformación por la economía solidaria, popular y comunitaria, porque la economía solidaria no solo es una alternativa, es una necesidad para hacer cada vez un país más justo y más digno. Muchas gracias por conectarse con Super Solidaria Te Cuenta, el podcast oficial de la Superintendencia de la Economía Solidaria, producido por Nicolás Rosso y Jamie Villamizar. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima entrega.